para poder escuchar la historia de ella. Entonces, esperamos que todos puedan sentirse bienvenidos y voy a darle el tiempo a la hermana Mayra González, también de Panamá, que nos comentará un poquito de la hermana Dalila. Ellas son amigas y se conocen de algunos años atrás y nos dará la introducción a la hermana Dalila. Hermana Mayra, es su tiempo. Sí, gracias. Muy buenas noches. Bienvenidos todos. Es un gusto y un placer y me siento muy emocionada por la entrevista de la hermana Dalila. Realmente deseaba mucho que la entrevistara desde el principio. Una de las primeras aquí en Panamá, pionera, y tiene muchas cosas que contar y yo sé que no va a poder contar todas. Las personas que la conocemos sabemos que tiene un espíritu muy especial y que además de eso ama mucho el Evangelio. Fue educadora, eh, trabajó en el Instituto Nacional como profesora de español, era muy querida y además de eso tiene algunos títulos que veremos más adelante. Ella ha ocupado muchos cargos en la iglesia. Uno de los principales cargos que, bueno, que yo considero fue como eh, en institutos y seminarios, que ella fue coordinadora a nivel nacional y lo hizo excelentemente y ahí fue donde la conocí realmente. Quiero agradecer mucho a todos los que están aquí acompañándonos hoy en esta entrevista. Y el tiempo pues se lo doy al hermano Murphy y a la hermana Dalila Samaniego de Torrero. Muchísimas gracias, hermana Mayra. Hermana Dalila, buenas noches. Siéntase bienvenida esta noche. Gracias, buenas noches. Muy bien, gracias por estar acá. Entonces vamos a empezar con la entrevista. Hermana Dalila, ¿usted sería tan gentil de comunicarnos o contarnos dónde nació y cómo era ese pueblito donde usted nació? Yo me considero, como decimos acá, una panameña de pura cepa, porque nací casi que en el corazón del país. Soy de la provincia de Los Santos, de las provincias centrales, una de las más pequeñas. Y el pueblo donde yo nací es un pueblo rural, La Palma, y ahora es casi suburbano, así que La Palma se llama. Tiene una historia muy especial ese nombre que por ahí más adelante a lo mejor le explicaré. Y allí hice mi niñez. Viví los 18 años primero de mi vida realmente en la casa de mis padres, mimada de mis abuelos, porque eran muy consentidores. Como mi mamá era hija única en ese momento de esa pareja, yo me convertí en una de las nietas también especiales. Nosotros tres éramos tres, somos tres hermanos, éramos cuatro, somos tres, y los tres fuimos bien consentidos por esos abuelos. Así que mi niñez en La Palma es una niñez de hermosos recuerdos. Eh, Crecí libre en el campo, como un pueblo de campo, pero también bajo el apoyo, la protección y la guía de unos padres muy especiales. Mi papá, Roberto Samaniego Cedeño, y mi mamá, Petra Ballesteros Villarreal, eran educadores, fueron educadores. Mi padre, un educador de vocación, estudió para hacerlo y hizo un gran sacrificio muy elogiable para poder ser un maestro. Y madre, al conocerlo a él, porque curiosamente fue su alumna cuando estaba en sexto grado ella, saliendo de la escuela, y él empezaba la carrera, así que fue su maestro. La molestábamos nosotros mucho por eso, ¿verdad? No jugamos, o sea, no dice, no, nos casamos a los 20 años, pero él fue mi maestro de sexto grado. Entonces él la animó para que ella después de la primaria continuara también estudiando. Desafortunadamente era hija única, mi abuela era muy sobreprotectora y no le permitió salir del pueblo para ir a otro lugar a estudiar. Entonces se convirtió en una maestra empírica. Entonces se nombraban maestros de grado, alumnos que salían con muy buenas calificaciones y ella logró esa posición como maestra empírica, sin grado, pero fue educadora. Entonces yo realmente recogí de ellos dos esa vocación por la enseñanza y ese amor por aprender. Ya te viniste.
Muy bien, muy interesante, hermana, ¿verdad? Especialmente me llama la atención la vocación de su madrecita, ¿verdad? Igualmente. Porque no estudió, pero pues, tenía la vocación de ser maestra, ¿verdad? Es exacto. Esa parte es admirable. Y me encanta que también usted siguió los pasos de ellos, ¿verdad? ¿Podría contarnos dónde estudió y qué estudió? Muy bien. Eh, Hice toda mi primaria y en La Palma. La escuela era una escuela no de edificios, sino que asistíamos a salones alquilados o casas alquiladas. Así que era una escuela que empezaba también en ese sentido, no tenía edificio. Y eso me preparó también para ejercer mi profesión más adelante. Ahora verás, después le cuento. Y de allí, al terminar la primaria, como mi sueño siempre había sido ser educadora, me trasladaron a Santiago de Veraguas, donde está la normal, la escuela especializada para maestros, la primera escuela en Panamá con esa especialidad, la normal Juan de Móstenes Arosemena, Santiago de Veraguas. Allá hice los 6 años de secundaria. Por la distancia y la dificultad en el transporte en ese tiempo, nosotros pasábamos el año en internado. Entonces fueron 6 años de internado, ¿verdad? Entrecortados con las vacaciones del año, de fin de año. Y allá me eduqué como maestra. Me recibí como maestra de primera enseñanza. Eh, era mi sueño serlo. Y apenas me gradué, como mi papá era, vamos a decir, como soñador para nosotros, exigió que todos nosotros fuéramos profesionales, sus 3 hijos fuéramos profesionales. Él insistió en que tenía que ir a la universidad, que no me quedaba solamente como una maestra. Entonces inmediatamente entré a la Universidad de Panamá para continuar mis estudios. El, el hecho de que le dijera que el amor por la enseñanza desde mi niñez, porque esos eran mis juegos de primaria, yo siempre quería ser la maestra, siempre hacía una escuelita, y como era la mayor, entonces todos mis hermanos menores tenían que ser mis alumnos, y ese era mi juego favorito. Así que eso lo traía ya en mi corazón, en mi mente, admirando a mi padre y a mi madre. Fueron educadores excelentes ellos dos. Y mi padre, casualmente, para ser maestro, él tuvo que renunciar a lo que llamaban entonces la herencia. Su padre eran personas de campo, pero su papá decidió dividir sus bienes entre sus hijos y entonces les dio a escoger. A uno les dio una finca, al otro otra finca, a uno les dio casa. Y entonces mi papá le dijo, yo no quiero esto, yo quiero que usted me ayude a estudiar. Y entonces él invirtió lo que podía invertir a mi padre a mandarlo a estudiar. En aquel tiempo de él, él tenía que embarcarse, llegar a la ciudad de Panamá, solo el Instituto Nacional tenía el magisterio, y entonces él hizo ese sacrificio, ¿verdad? Renunció a todo lo que fuera material siempre y cuando pudiera ser maestro. Entonces, para mí, él fue un gran ejemplo de lo que es ser maestro por vocación. Y pues, cuando regresó a enseñar a su pueblo, ¿verdad? Él lo nombraron de una vez allá mismo y allá comenzó a ejercer su magisterio. Entonces, realmente eh, no tenía como decir que no a ser maestra o a ser educadora, ¿verdad? Porque me recibí como maestra, seguí en la universidad, en la universidad terminé el profesorado, en la Universidad Nacional. Me gradué de licenciada en Humanidades y profesora de segunda enseñanza con especialización en español. En ese momento, eso era lo máximo que podíamos alcanzar nosotros acá en Panamá. Posteriormente, ya muchos años después, se llevaron escuelas privadas, universidades privadas, perdón, que abrieron maestrías, posgrado, y ese era mi sueño. Pero ya yo estaba terminando realmente mi carrera profesional, pero dije, no, yo no me puedo quedar con esa a mediasta. Así que me metí entonces en un posgrado y terminé con una maestría en administración educativa, ya terminando casi mi carrera. Lo hice por devoción a ese deseo de superación y por sentirme como el compromiso de ser ejemplo de mis descendientes. Entonces, Increíble, en mi nieta. increíble. Y lo más importante, me imagino, en honor a su madre y a su padre, Ah, ¿verdad? cierto,
cierto. honrándole la memoria a ellos y también el ejemplo que ellos le habían dado. Porque imagínense, me imagino que si su madre hubiese tenido la oportunidad y los medios y todo, también lo hubiese hecho, ¿verdad? Exacto, exacto. Felicidades, hermana. Nos alegra mucho saber hasta dónde ha estudiado y todo lo que ha logrado en beneficio de muchas personas que recibieron de sus enseñanzas en el tiempo que estuvo activa como maestra en la universidad, en el colegio, en la secundaria. Y me imagino pues que en ese momento de estudios y todo, pues llega el Evangelio a su vida. ¿Podría comentarnos, hermana Dalila, en qué momento llega el Evangelio a su vida? Siempre al pensar en eso, siento que el Evangelio llegó a mi vida en el momento en que yo estaba preparada para recibirlo. El Señor me llevó hasta ese momento y yo soy conversa gracias a la obra misional. Cuando más necesitaba más claridad, yo siempre fui partícipe en otra fe antes de esto, pero estaba en un momento de dudas controversiales y entonces tocan a mi puerta dos jóvenes muy muy animadas, de rostros muy alegres, y yo permití que entraran para escucharles un mensaje que traían. Y les incluso entraron por la cocina del departamento porque estaban en la parte de atrás del edificio. Y ellas entraron allí y comenzaron. Yo en ese momento sentí que podía escuchar otra cosa, que no tenía por qué bloquearme. Y me dispuse a escucharlas. Escuché la charla, una norteamericana, Kathy Knudson, de Ben Sabora, que empezaba la misión, y una hondureña, eh, Eliana Seitún de Sierra, quien terminaba la misión en ese momento. Entonces, yo realmente me siento, ellas dos fueron unos ángeles muy especiales porque tocaron mi puerta, llegaron en el momento y supieron cómo entrar en mi mente y en mi corazón para convencerme. La hermana Eliana, muy convincente, ella es tan convertida y tan especial, ¿verdad? Que me hizo aceptar el desafío de leer las asignaciones del libro de Mormón, hacer la oración que pidió Moroni, ¿verdad? Para pedir seguridad, y aunque demoré unos meses, vamos a decir como ni mucho, fue al finales del 75 y yo me bauticé en abril del 76, el 2 de abril del 76, y que fueron unos meses ahí meditando, aceptando, pero me metieron a la pila bautismal. Y yo estoy bien agradecida porque para mí fue abrir una puerta para una nueva etapa en mi vida. Así que yo tengo un antes del bautismo y un después del bautismo. Son dos etapas en mi vida como hay un Antiguo y un Nuevo Testamento. Increíble, hermana, su historia. Este año está cumpliendo 50 años de bautizada, entonces. Exacto. Imagínense, es una fecha especial el 2 de abril. Podríamos contarla como dentro de las pioneras que empezaron en Sí, Panamá. sí, sin embargo, ya habían otros antes que yo, ¿verdad? Pero sí, estoy entre las primeras por el hecho de que apenas empezaba la iglesia a ampliarse en Panamá, la predicación del Evangelio en Panamá, y ya habían solamente dos áreas, Atlántico y Pacífico, y había una capilla en el Atlántico y una capilla en el Pacífico, pero las dos capillas eran para membresía inglesa, porque estaban relacionadas con las bases militares, que eran los primeros miembros de la iglesia que llegaron al país. Entonces a mí me tocó recién bautizarme en la pila bautismal de la primera iglesia para habla hispana que habían hecho, ¿verdad? Acá en la misma ciudad de Panamá, que hoy es la capilla del barrio de Bellavista, el centro de Estaca, Panamá, ¿verdad? Esa capilla, pero remodelada ya, porque era una capilla, pero recién construida. A mí me tocó bautizarme en esa pila bautismal. Y lo curioso es que las dos hermanas que nos enseñaban estaban para ser cambiadas porque era la misión centroamericana, se las llevaban para otros países. Entonces ya estaba a punto de salir la hondureña para su casa, ya terminando. Y entonces el hecho de que comenzaba, tenemos una capilla, comenzó el programa aquel de que los miembros ayudamos, apoyábamos en la construcción de capillas. Entonces comenzó la segunda capillita para Panamá, y yo fui separada del barrio donde estaba, de la ramita 2 que era una rama 2,
a un barrio, a otro barrio. En este caso era Marcasa y comenzó entonces que más adelante llegó a ser barrio también. Y ahí me tocó también, vamos a decir, experimentarme en eso de la construcción de las capillas. Ahí hacíamos comida para los hermanos que iban a poner ladrillos y bloques. Nosotros cocinábamos, nosotros hacíamos, teníamos que pagar con mano de obra, ¿verdad? La construcción de la capilla. Entonces tengo también, como decir así, y el corazón medio, el corazón chiquito en la capilla de Marcasa, que fue el primer barrio donde nos separamos y después cuando ya comenzó a crecer la iglesia. Wow, me imagino que tantas memorias puede tener de ese tiempo y usted poder ver cómo ha crecido la iglesia en Panamá y cómo ahora ya podemos tener varias estacas y Wow. podemos contar con un templo. ¿Podría, hermana, contarnos cómo fueron sus inicios en la iglesia o qué llamamientos tuvo o lo que la hizo quedarse dentro del evangelio y abrazar el evangelio? Ah, apenas me bauticé, siendo que ya llegaba como maestra. Sí, había miembros, pero miembros muy sencillos, muy humildes y todo aquello. Y el primer llamamiento que me dio el presidente de la rama, de la ramita, era escuela dominical para adultos, maestra de escuela dominical para adultos. Yo apenas estaba abriendo las primeras páginas del libro de Mormón, así que tenía que enseñarlo de alguna manera. La disciplina o la metodología que usaba en la escuela como profesión, decidí aplicarla acá para aprender qué enseñar, ¿verdad? Entonces teníamos también muchas ayudas o recursos de manuales y orientación, pero mi primer llamamiento fue maestra de escuela dominical. Así que ahí comencé vamos a decir, encariñarme, a comprender y a buscar esa confirmación espiritual de que lo que yo estaba haciendo y lo que estaba enseñando era verdadero. Ahí comenzó a sembrarse en mí ese testimonio de la verdad que yo enseñaba. Muy bien. Imagínese a usted que le encanta enseñar y el Señor la llama como maestra de escuela dominical. Increíble, qué bonito, qué bonito. Voy a mostrar unas fotografías, hermana, ¿verdad? Y usted podría ser tan gentil de contarnos un poquito de su historia, ¿está bien? ¿Cómo no? Bien. Ajá. Muy bien. Esa que ven arriba a la izquierda es mi pueblito. Esa es La Palma. Esa foto fue tomada desde el balcón de mi casa, casualmente. Y al fondo, allá arribita, está la iglesia del pueblo, hay un parque, y luego hacia abajo, ¿verdad? Tenemos otra parte. Ese es el parque, el que está a la derecha. Abajo, en la primera a la izquierda, estoy yo en el balcón de mi casa. Esa es mi casa. Yo le llamo mi casona. Es la casona de la familia, donde anualmente tratamos de ir 2 o 3 veces toda la familia y nos reunimos por algún evento para encontrarnos, ¿verdad? Pero ahí estoy yo en el balcón de la casa. Y esta es la otra vista hacia abajo, hacia la derecha, desde el balcón. Al siguiente. ¿Alguna preguntita del pueblito? Ya lo ven. Muy bien. Este es un rincón que mi hijo, el coleccionista de la Guerra de las Galaxias, él también tiene mucho apego a las cuestiones de recuerdos. Y estos objetos los hemos apartado en la casa de mis padres, porque cada uno de ellos está muy vinculado a ellos. El que está a la izquierda es una vitrina, una estantería, donde estaban las vajillas que ponía mi mamá. Hacia arriba hay una lamparita que nos alumbraba, la lamparita de querosín. Eso todavía lo vamos recordando allí, ¿verdad? Y dentro hay varias fotos familiares y algunas cerámicas que mamá también hacía, también la practicaba la cerámica como hobby. Tenemos algo un poquito de la vajilla. Y hacia la derecha hay un tinajero. Esa era la tinaja donde se depositaba el agua para beber. Y entonces, y están las tutumas, o sea, los vasos de calabaza que se hacían para tomar agua. Entonces, esos son recuerdos del banquillito que está enfrente, también es mano de obra de mi padre. Entonces, esto recogimos, y hay un cuadro ahí al lado de la vitrina que tiene toda la historia, fotos de la historia familiar. Comienza con una de mi abuelo, de ahí mis padres, ahí hay un álbum prácticamente de familia. Y lo hemos puesto así porque cada vez que mis hijos, mis nietos o todos vayamos a la casa, tenemos que recordar quiénes somos y de quién eran. Es decir, nos mantiene en contacto con la historia familiar.
con nuestra familia. La siguiente. Ok, aquí estamos. Ahí, esa de primera arriba de la izquierda soy yo. Tenía como un añito, año y medio. Y tiene historia esa foto porque al tomarla no habían fotógrafos en ese tiempo que llegaran, sino con los que llegaban para fiestas especiales en negocios. Así que el que llegó ahí en ese momento y que mis padres decidieron que me tomaran esa foto, resulta que llevaba un mantón negro, una cámara de esas que se quitaban y el flasher, y yo le tenía miedo. Tuvieron que obligarme a ir o como pudieran acomodarme y tomar esa foto. Así que estaba así toda asustada, pero me recuerda esa parte de mi infancia. No hay muchas fotos de mi infancia por eso. Abajo de mí están mis padres, de mi mamá y mi papá. Arriba está mi abuela, esa es la mamá de mi mamá. Y ahí estamos los tres hermanos, ¿verdad? Estoy yo, está mi hermano menor y mi otra hermana. A la derecha estoy yo con mis cuatro bisnietos, ¿verdad? Esos son nietos de mi hija que por ahí está también conectada. Mis cuatro bisnietos. Así que es mi cuarta generación ahí caminando, ¿verdad? Exacto. Al lado mío acá tengo casualmente al mayor, ya tiene 14 años, está acá conmigo ayudándome aquí con la computadora. Y abajo está toda la familia cuando mi madre, que está en la silla, estaba cumpliendo los 98 años. Ella murió casi para cumplir los 100. Cuando cumplían los 98 nos tomamos esa foto y entonces ahí estamos los hijos, los nietos, los bisnietos, ¿verdad? Y ella se alcanzó a ver un tataranieto. Entonces es una foto de familia. Bien, esas son mis logros eh, de estudios. Cuando me gradué en la normal, arriba con el uniforme de gala como maestra, luego mi toga de licenciada, español, a la derecha abajo, en la esquina derecha, también fue en la graduación esa de como profesora, y luego dos cuadros dos fotos que ilustran mi graduación de posgrado y de maestría en administración educativa. Y estoy allí con mi familia, con mi esposo, con mis tres hijos, sí, mis tres hijos, y el que está a la derecha con su esposa y el mayor de mis nietos. ¿Alguna preguntita? Otra. Ok, allí en mi docencia, eh, eh, estoy en toda actividad ahí arriba en las tres superiores, como profesor en el Instituto Nacional, el colegio que me marcó, y abajo como capacitadora también de maestros, arriba otra vez enseñándome clases de institutos y ahí cuando estoy de rojo también en capacitación de maestro y la superior cuando comencé la primaria. Ese es mi primer grupito de alumnos cuando empezaba a enseñar la primaria, ¿verdad? Como maestra de grado, en primer grado. Esos son recuerdos de esa docencia. Acá algunas actividades extras que me gustan. Como santeña, amo el folclore. Amo la ropa nacional y me encanta la música típica. Así que ahí estoy en una actividad de los profesores, bailando con uno de los colegas, en números especiales que nos pedían. Arriba practicaba el deporte, cuando podía, me gusta mucho el voleibol y ahí estoy como arriba, casi de uno, dos, tres, cuatro, la penúltima de la última línea, estoy yo en el equipo exacto, en el equipo de voleibol del colegio. Abajo entonces a la primera a la izquierda, en el extremo izquierdo abajo, ahí estoy como aficionada del baile country. Me gustaba mucho bailar el square dance, ahí estoy precisamente en una danza de square dance, en un jamboree que hacían mucho los norteamericanos aquí, entonces yo metí a bailar también el baile de cuadrilla, ¿verdad? Y a la derecha, al final, ahí estamos lo que llamamos acá una tuna, una actividad en la iglesia, eso, pero ahí estamos, yo estoy cantando, adelante cantando, y el que está tocando el tambor y la que está al ladito de él son la familia Díaz, que ya fue ella entrevistada, la hermana Díaz, Flor Díaz, y el esposo que tocaba el tambor y ella que toca la caja. Ellos son también de mi pueblo, de La Palma, entonces hemos hecho mucha afinidad, mucha amistad con ellos. Arriba sí estoy en otra de mis actividades favoritas, que es el coro. Me gusta mucho la música coral y coro que me invitan, coro que voy a cantar, ¿verdad?
cantamos en el coro de dedicación del templo, casualmente fue el coro central de la dedicación del templo en Panamá. Tengo muchos buenos recuerdos y momentos en el coro. Todavía estamos cantando. Próxima, ok. Esta es la historia donde empezó mi caminar por la iglesia. Estas dos hermanas arriba, ella la norteamericana y la hondureña. 26 años después de mi bautismo, la norteamericana me localizó por una foto como la que está abajo exactamente, que salió publicada en una Einstein. Ella vio la Einstein, vio la foto, vio la leyenda y era una entrevista que me habían hecho de asuntos públicos y publicaron esto en la Einstein, un artículo sobre mí como pionera y mi esposo también, que él también era pionero, y mis tres hijos. Ahí está mi hijo mayor, pues es mi hija, Dalila en el centro y Giovanni el menor. Y entonces, por esa foto que vio la hermana norteamericana, la hermana Katy, ella me localizaron y me la mandaron como un saludo, ¿verdad? De que ya se habían tomado eso, pero eran 26 años después. En el centro entonces está la foto que Katy, la norteamericana, me dejó el día que la tomó antes del bautismo, el día anterior al bautismo. Ahí estoy, está mi mamá, estoy yo en el centro, está mi hija de 16 años en ese momento y los dos chiquitos que ya son grandes, ¿verdad? Que entramos a la iglesia, ¿verdad? A la derecha superior, arriba está mi esposo y yo, Marco Torrero y yo, en el día del sellamiento en el templo de Guatemala, ¿verdad? Y abajo esa es una foto cuando yo fui investida en el templo de Washington. Entonces nos tomamos esa foto en aquel viaje que hicimos allá a Washington. Y bueno, esa es la historia de mi comienzo en la iglesia. Espero que Katy y Eliana estén viendo esto también, porque recibieron la invitación para recordar este momento. Nosotros mantenemos todavía una comunicación bastante frecuente, ahora con las redes más, con Ah, ellas dos. Ujú. Katy está ahí está en, Sí, están conectadas, ¿verdad? Sí, ella me dijo, yo voy a verlo. No sé si Eliana también, sí. Ellas son las misioneras y seguimos en contacto todos estos años después. Fue son mis ángeles, los llamo mis ángeles. Y aquí estoy ya en mi actividad dentro del sistema educativo. Fui, eh, vamos a decir, tuve la oportunidad de poder servir como la primera coordinadora en el sistema educativo de la iglesia, un llamamiento reservado para el sacerdocio. Eso vamos a decir que por autorización del presidente Kimball. Fue consultado y aceptó. En ese momento los requisitos que se pedían para ser coordinador eran bastante específicos. Y no había en Panamá eh, sacerdocio que estuviera preparado con la docencia para el cargo. Y entonces el presidente Kimball accedió a que yo fuera la coordinadora. Así que por 25 años mi vida estuvo también vinculada al sistema educativo de la iglesia como coordinador de seminarios e institutos. Entonces ahí estoy a la derecha en una de las convenciones con ellos, estoy ahí adelantito, en el saquito oscuro, ahí estoy yo, entre medio de los coordinadores. Y acá a la izquierda, la primera foto que nos tomaron en una convención de capacitación en Guatemala, en la antigua, ahí estoy yo en centro, todos los otros son los coordinadores que habían escogido esa vez que me llamaron a mí también. En el centro estoy en la oficina, la primera oficina que se organizó ya en un local para el sistema educativo y en una actividad también del sistema acá a la derecha de graduación. Algunos retacitos de mi relación. Sí, se han dado cuenta, en todo momento yo he tenido una relación muy estrecha con la juventud. Cuando fui a Washington recibí mi bendición patriarcal y una de las promesas que yo debía buscar, ¿verdad? De esfuerzo que tenía que buscar una bendición, era ser guía de la juventud. Fui desde entonces presidenta de las mujeres jóvenes en el barrio, en la estaca, maestra de seminarios, maestra de instituto y luego en la escuela también trabajaba con los jóvenes. Lo que sí agradezco de todo ese tiempo es que esos jóvenes me contagiaron de juventud. Y yo decía, yo tomo la juventud de ellos y la energía de ellos para mantenerme, ¿verdad? Y disfruté mucho todo ese tiempo con los jóvenes. Sé que hay muchos de ellos que están ahorita conectados aquí conmigo y me dan una fuerza, un apoyo. Me siento tan agradecida por la oportunidad y la bendición que me dio mi padre de ser instrumento en las manos de él para preparar
jóvenes que hoy le sirven, que hoy sirven en la iglesia y le son fieles. Ujú. Una más. Muy bien. Cuando se anunció la construcción del templo, precisamente se hicieron comisiones. Ahí estamos un grupo de hermanos que fuimos llamados para dirigir comisiones. A mí me tocó la comisión de historia y de trabajar la historia de los 50 primeros años de la iglesia en Panamá. Y estamos varios de los que estamos trabajando en el liderazgo en ese momento, en la organización de la, esa es la primera palabra, es una prueba de la primera palabra, y de ahí en adelante trabajar hasta la dedicación del templo. Abajo estoy precisamente, bueno, ese fue el coro que cantó para la dedicación del templo y estamos allí en un devocional de Navidad que hicimos en la capilla de Bellavista y a la derecha superior está otra el coro ahí, el día que cantamos para la dedicación del templo y con el director. Abajo uno de mis llamamientos favoritos que disfruté mucho como presidente de las mujeres jóvenes, ahí estoy con mi, y al mismo tiempo eran mis alumnos de seminario. Ah, otra más, sí, las hay. Ajá. Y esta la quise tomar como, poner como resumen casi de lo que es. Desde el templo de Washington, donde fui investida en aquel momento, he caminado, ¿verdad? Al ser, a la mano del Señor, en la barra de hierro, como diría yo, pasando por el templo de Guatemala, donde fui sellada con mi esposo por tiempo y eternidad, donde se sellaron conmigo también mis dos hijos varones hasta el Templo de Panamá, donde sirvo hoy como obrera, desde su dedicación hasta el día de hoy, y que el Señor lo permita. Estoy aquí, entonces, he recorrido, he pensado que he puesto aquí todo lo que significa para mí la iglesia. Eh, por supuesto que hay una estrecha relación entre mi llamamiento en el templo y mi afición por la historia familiar. Y eso lo disfruto. Muy bien, hermana Dalila, ha sido hermoso poder ver a su familia y el recorrido que usted menciona, ¿verdad? Dentro del Evangelio. Entonces, ah, mm, como usted menciona, pues se inviste en el templo de Washington, después empezó a asistir a Guatemala, al templo de Guatemala, ¿verdad? Ujú. Porque era el que les quedaba más cerca. Me imagino que después fue Costa Rica. ¿Y Exacto. cómo usted, estando en los inicios de la iglesia en Panamá, cómo fue o qué significó para usted la noticia cuando dijeron que Panamá tendría su propio templo? Dice que el presidente, cuando llegaba un apóstol o nos reunían en una conferencia, todo el mundo, el oído puesto para ver si anunciaba, nada, pero el templo, nada. Todo lo que nos dijo por el presidente Hunter, busquen una recomendación, manténganse en una recomendación al templo. El otro que vino, sean fieles, y nosotros, bueno. Y resulta que realmente Panamá era chiquito, era una membresía pequeña comparada con otros países de Centroamérica, casualmente, de Guatemala, Honduras, y entonces esto, no sé cuándo Panamá va a tener las estacas que necesita esta, la membresía, que decían que no sé cuántos miembros fieles, pagadores de diezmos, todo eso nos ponía a esperar un templo, a esperar un templo. Cuando se anunció el templo, para nosotros fue una alegría inmensa. Para mí significó la respuesta a muchas oraciones. Cuando se anunció el templo en Panamá, ya yo había visitado casi 15 templos, porque del lugar donde yo llegaba, buscaba un templo, buscaba la forma de entrar a un templo. Así que para mí el templo era algo muy necesario y muy importante. Era el centro lo que me motivaba realmente. Y cuando se anunció acá y vimos todo lo que sucedió para que fuera anunciado y construido ese templo, mi templo, el templo de Panamá, lo amo inmensamente. Para mí es una respuesta muy especial y un templo, vamos a decir, como puesto directamente por la mano del Señor. Panamá fue sacada del grupo de Centroamérica en la dirección de la iglesia y pasada a Sudamérica Norte, que era Colombia. Nosotros pasamos allá unos años, no sé si 2 o 3 años, muy poco, pero lo suficiente para que el líder de Sudamérica Norte nos viniera a hablar de que el único país
que estaba en Sudamérica, sí, en Sudamérica, todo lo que era Colombia, que no tenía templos era Panamá. Entonces, ¿por qué el Señor nos movió a nosotros 2, 3 años de Centroamérica, de acá de Guatemala, y nos mandó a Colombia? ¿Verdad? Allí vino precisamente, se sintió la necesidad de que era el único país que no tenía templos. Poquito después anunció acá que vendría un templo, entonces volvimos a ser parte otra vez de Centroamérica. Y por eso tuvimos templo primero que Costa Rica, primero que Nicaragua, y primero exacto, que El Salvador. Es decir, teníamos eh, para mí fue un milagro extraordinario del Señor que nos dio un templo, porque nunca íbamos a tener la membresía por ser un país tan pequeño suficiente como para tener un templo por derecho, vamos a decir, por obediencia. Entonces, para mí el templo es algo muy especial. Ese de Panamá tiene para mí un significado muy especial. Es Muy bien. respuesta a nuestras oraciones, a nuestros sacrificios, porque para nosotros ir a Guatemala, y fuimos hasta México, es decir, cada excursión de nosotros era un sacrificio de días, de semana para llegar. Y el Señor nos contestó. Hoy anhelo que la gente pueda apreciar ese valor del templo, de la casa del Señor aquí tan cerca de nosotros. Nos queda 20 minutos a 50 centavos, a $1.50, lo más caro que nos puede salir son $3. Entonces, no podemos decirle al Señor, yo no voy. Ojalá todo el mundo comprendiera el valor del templo para nosotros en Panamá. Muchas gracias, hermana Dalila. Am, ¿Por qué ama tanto la historia familiar? Yo siento que la historia familiar une familias. Mire, el espíritu de Elías funciona tan directamente con todo aquel que trata de buscar la historia familiar, que se dispone a ayudar a sus antepasados, que se une a la familia. Encontrar un familiar que usted no conocía, no sabía, aún así, nosotros se va desarrollando un sentimiento especial hacia esa persona que llega a ser alguien casi como conocido, como si lo hubiéramos visto. Yo no sabía que mi madre tenía una hermana. Siempre nos criamos y nos crecimos pensando que mi mamá era hija única. No teníamos tías, no teníamos nada por esa parte. Sin embargo, uno de los sobrinos que también incursionó en la historia familiar por hobby, por si que le gusta, él no es miembro de la iglesia, pero le gusta la historia familiar, encuentra un dato, encuentra el nombre de una persona en un registro católico de la iglesia, registro de la iglesia, y se dio cuenta que la persona tenía el mismo apellido de mi mamá. Entonces nos hizo saber eso, y entonces incursionamos nosotros acá en el nombre, y resulta que tenía el nombre de mi abuela y mi abuelo, y era hija legítima, como decían ellos, entonces tenía que ser hermana de mi mamá. Pero mi abuela nunca le había hablado de esa hermana, porque mi abuela era una persona muy sensible, muy depresiva a veces, se ponía triste yo creo que ella evitó, creo yo, pensar que iba a tener otra hija. Así que cuando nació mi mamá, que nació exactamente a los 5 años, en cuando murió la hermana, es decir, la hermanita tenía 5 años cuando murió, y en eso vino mi mamá después. Mi mamá, mi hermana, mi abuela, perdón, lo que pensó era acapararla. Y por eso es que yo dije que mi abuela era una persona muy ah, dominante, no dominante, sino protectora, sobreprotectora. Por eso no la dejó ir a estudiar, para no separarse de ella. Temía perderla, como había perdido esa niña que nunca nos dijo que había tenido una hija. Entonces, así conocimos que teníamos una tía. Ya esa tía está sellada a los papás, porque ella murió de 5 años, pero ya le hicimos la obra vicaria. Y mi mamá también, ¿verdad? Está sellado a ellos. Entonces ya completamos esa familia, es un gozo grande. Eso. Desde entonces queremos a esa tía Lucila, porque así se llamaba, ¿verdad? La tía Lucila, aunque nunca la conocimos, pero supimos que la teníamos. Y hay otros detalles, muchos detalles, cómo la familia se va uniendo a través de la historia familiar. Muy bien. Sé que ha trabajado mucho en historia familiar y pues tiene ya quinta o sexta generación en su Oh, árbol, ¿verdad? ujú. ¿A quién de ellos, si se le diera la oportunidad de volverle a ver, le gustaría hacerlo? ¿Y por qué? Ajá, hay dos de ellos. Quizás mi abuelo, mis, mis bisabuelos, o sea, los abuelos de mi papá, el abuelo y la abuela. Primero, él fue migrante,
supimos que emigró desde España y en ese tiempo no se escribía nada, ¿no? Todo lo que se contaba, todo de boca en boca, pues se iba perdiendo. Así que no sabemos muchos detalles de él y no encontramos una relación con alguien que pudiera hablarnos de ese entronque. Él contó, mi papá escribió de lo que papá le dijo, que ellos habían llegado a Panamá por Colombia, cuando era departamento, esta parte de acá, departamento de Colombia. Y entonces ellos habían llegado a Panamá y metieron adentro, a explorar adentro del país, en lugares recónditos donde no había mucho transporte. Así que lo que fue mi abuelo llegó entonces a La Palma, a ese pueblito. El hermano de él, según cuenta mi papá, se debió quedar más adelante, porque en Los Santos, que es un pueblo mucho antes del de nosotros, hay un apellido parecido al apellido de ese abuelo, que no lo tenemos nosotros. Nosotros somos samaniego por mala anotación, es decir, los registros que se hacían entonces, el apellido que sonaba o lo que el que iba a hablar es el apellido que le ponían al recién nacido. Así que él llegó a La Palma y todo el mundo le decía el señor Bernal, Bernal Samaniego, pero él se llamaba José de las Mercedes Bernal Samaniego. Bernal era el apellido, no el nombre. Entonces, desde entonces, Bernal en Los Santos existe casi como apellido, no sé si ya lo hicieron bien, pero acá en nosotros, en las tablas, el Bernal pasó a ser un nombre y Samaniego el apellido, que era el apellido materno. Así que ahí nos desconectó de España, que no sabemos dónde buscar información sobre ese abuelo. Ojalá que él nos cuente, ¿verdad? Cuando lo encontremos, cómo fue el asunto. Y la abuelita con quien se casó, que era una criolla panameña, ¿verdad? Que también nos gustaría conocerla porque esa tampoco la conocimos y ella nos cuenta el hijo mayor, o sea, el hermano mayor de mi papá, el hijo mayor de ellos, que ella estaba como en una casa donde ese hijo mayor le mandaban la comida, le llevaban la comida, ella estaba muy mayorcita, le mandaban la comida. Y entonces él siempre llegaba a llevarle la sopa, la mamá que les mandaba sopa, y entonces ella llegó una vez a decir que por qué le mandaban la sopa solo agua, que a ella le gustaba comer otras cosas. Y así fue que la mamá de ellos se dio cuenta que el hijo ese que llevaba la sopa se comía todo lo que era carne y le llevaba el agüita a la abuela. Entonces me gustaría verla a ella, saber cómo en realidad era ella, porque era una criolla muy sencilla, muy de pueblo, pero no llegamos a conocerla. Ese hijo mayor sí me dijo a mí, ese tío, que era muy, muy oscurita de piel, entonces para no decir negrita, muy oscurita de piel. Y se casó con ese español que le decían colorado, de lo blanco que era por el sol, ¿verdad? El sol. Entonces me gustaría conocer esa historia de ellos dos, ¿verdad? ¿Cómo fueron? Eso en primer lugar, me gustaría saber de ellos. Y del abuelo, del papá de mi papá, porque fue muy fiestero, muy enamorador. Tuvo 4 esposas, tuvo 18 hijos, entre las cuatro, más otras amantes o qué sé yo, ¿verdad? Pero reunió 18 hijos, nos han salido ahora en la historia familiares que nos han salido hace poco de tíos que no supimos que existieran ni que era, pero reconocidos por él. Aparecen en la bautismo católico con los papás, ¿verdad? Otras mamás, pero papá. Entonces me gustaría conocerlo para ver qué tal era él que logró reunir una familia tan grande y al mismo tiempo muy trabajador porque parece, de buenos recursos. Tenía recursos porque él fue el que mandó a estudiar a mi papá, ¿verdad? El magisterio y el que repartió sus tierras y todas esas cosas. Me gustaría conocer esos abuelos. Muy bien, muy bien. Al hacer historia familiar, hermana Dalila, ¿podría contarnos alguna experiencia especial que ha tenido? Mm, mm. Además de eso, como encontramos a mi tía, el, vamos a decir que al hacer historia familiar hay dos cosas importantes. Cuando yo me entusiasmé por hacer la investigación familiar, no teníamos los equipos que tenemos ahora. Estábamos los famosos rollos, aquellos que había que mandar a Guatemala, que si lo mandaban a uno 3, 4, 5 meses después, que si yo tenía esos rollos, y la maquinota aquella que llegó. Y esas máquinas no estaban en mi país. Por equivocación las mandaron de Estados Unidos para una ciudad en Miami, algo así que se llama Panamá. Entonces, al mandarla para allá, para la ciudad de Panamá, pero era allá en Miami, no el Panamá de Panamá. Entonces, las máquinas llegaron a Panamá, que nadie sabía por qué llegaban esas máquinas, para qué eran esas máquinas, y tuvieron ahí un buen rato
en una capilla, en un salón de una capilla guardados, pero resulta que allí, en esa capilla asistía el que después fue mi esposo. Y entonces, como yo daba clases y todo de seminarios de institutos, en esa capilla, sobre todo de institutos, y a mí me gustaba la historia, la investigación y esas cosas. Y entonces esto, ahí lo conocí. Así que en mi historia familiar lo conocí, no como para que fuera mi esposo, sino lo conocí como persona. Y trabajamos varias veces en eso, ayudando a algunos que llegaban cuando comenzaron los rollos y las cosas y ya dominábamos para qué era la máquina. Comenzamos a ayudar gente allí cuando yo tenía algún tiempo, una horita libre. Y él, como trabajaba en esa capilla como conserje, él ayudaba a mucha gente con la máquina y aprendió a usarla. Entonces, la historia familiar puede ser como lo que llamaría el alcahueta, vamos a decir, sí, de nuestro matrimonio, ¿verdad? Porque partió de allí el conocernos. Ya él estaba solo y yo también estaba con mis tres hijos solo en la iglesia. Y bueno, se dio lo que se tuvo que dar. Ya nos conocimos, se nos dieron llamamientos juntos y eso nos ayudó a conocernos, relacionarnos. Y bueno, nos sellamos en febrero del 89 en Guatemala, ¿verdad? Wow. Y Mire qué felicidades. bonito. Usted se bautiza en el año 76 y yo nazco Ah, en el año 76. mire usted, Usted se sella en el año 89 y yo me sello con mi familia en el año 89 también. wow, fíjese qué coincidencia. Sí, Qué bueno, qué bueno. Sí, pues mire, hermana, es un gusto escucharla y estar con usted en cada una de sus historias, ¿verdad? ¿Podría contarnos un poquito? Usted tiene un llamamiento de dar el curso de preparación para el templo, pero, así. pero lleva ya algunos años haciéndolo, ¿verdad? ¿Cómo ha sido Ujú. esa experiencia y cómo ha sido preparar a los hermanos para ir al templo y cómo ha sido esa experiencia? Usted me contaba Eh, que recientemente, creo que fue la semana pasada o hace 2 semanas, ajá, llevó a un grupo al templo. ajá. Sí, casi que lo hago como asignación, ¿verdad? Pero lo he hecho, he preparado muchos porque cuando se hacían las excursiones a Guatemala o que se llevaban también pareja, a mí me tocaba dar el seminario de preparación. En aquella vez un seminario relámpago, lo dábamos en 2 reuniones o 3 reuniones, preparándolos para llegar al templo. Así que muchos de esos que fueron a esas excursiones fueron preparados antes de llegar allá. Pero ahora, que es un seminario de 7 clases más o menos, lo vivo, lo disfruto, porque me da la oportunidad primero de testificar y de hacer sentir a los hermanos la importancia de hacer convenios con el Señor en el templo y la importancia de la obra en el templo. Entonces, eso yo lo disfruto, eso me fortalece. Y está bien relacionado también con lo que yo hago en el templo, por supuesto. Así que actualmente ese es uno de mis asignaciones en el barrio y preparé un grupo, si es cierto, tengo 4, ya 2 fueron investidas. Levanté el ánimo de una hermana que tenía ya varios años de no ir al templo por compromisos con la familia en el interior, lejos de un templo. Y esta vez yo la encontré cuando ella regresó y la animé a que se incorporara a la clase, repasara y recordara y volviera a reactivar su recomendación. Ella es otra que disfrutó muchísimo esa experiencia ese día, con las que iban por primera vez y ella. Y tengo otras que están esperando para entrar ahora que reabre el templo de nuevo. Y ahorita estamos anotando para comenzar otro grupo a ver si podemos. Es que ese llamamiento fortalece, edifica, nos ayuda a desarrollar testimonios personales de la obra y convierte, ¿verdad? Entonces, yo me siento muy bendecida por la oportunidad que tengo de ayudar a otros a prepararse y a entrar al templo con la preparación necesaria para recibir directamente las enseñanzas del Espíritu en sus vidas. Así que ese es otro de mis llamamientos. Y ¿Cuántos años ligado, lleva enseñando este curso? bueno, si anoto desde que fueron a la excursión, muchísimo, pero ahora tengo 2 años de estar en esto, últimamente 2 años de estar preparando personas para el templo, pero de antes, pues bastante tiempo, bastantes años, Muchos ¿verdad? Sí, años. sí, muchos años de estar. La primera versión y esta otra que es más especial, digo yo, más escogida, más seleccionada. Y además de preparar, de dar el curso, también es obrera del templo. ¿Cuántos años Sí. lleva sirviendo en el templo?
Bueno, desde que canté en el coro de su dedicación, de la dedicación, al siguiente día, ese siguiente martes, ya comencé yo con mi llamamiento en el templo. Ya yo era, sí, había sido apartada, ya llamada para ser obrera en el templo. Así que comencé desde el primer día que abrieron las puertas del templo. Y bueno, el Señor ha querido que nos mantengamos aquí hasta hoy, ¿verdad? Ahora sí, solo sirvo los viernes en la tarde, aunque he tenido casi todos los turnos. He ido a veces 2 días o a veces 3 días, a veces miércoles, a veces viernes. Ya los dejé con viernes en la tarde. Entonces, ahí estamos 17 años como obreras en el templo de Panamá. ¿Qué significa el templo en su vida, hermana? Todo. Es el centro de mis acciones. Ya lo he puesto como, como el molde o el patrón para tomar decisiones. Si las cosas que yo voy a hacer o pienso hacer no encajan con lo que estoy aprendiendo y haciendo en el templo, entonces mejor después le digo, mejor después y voy apartándolo. Eso me ha ayudado a moldear también las decisiones y a entender y amar más a los que me rodean, en el sentido de que entender y comprender sus limitaciones también. Eh, no sé cuánto el Señor me permita todavía estar caminando por aquí. No será mucho, ya son muchos que me ha regalado, pero lo que me falte, quiero que el Señor sepa que estoy para servirle a Él. Y todas las personas que se acercan a mí, todos estos nombres que aparecen aquí son mis ángeles. Yo sé, sí tenemos ángeles, estoy viendo un montón de nombres ¿verdad? De personas que me recuerdan una etapa de mi vida y que agradezco porque en algún momento ellos se han cruzado y han sido parte, ¿verdad? Esencial de lo que yo haya caminado. Dice que así como el Señor creó, se creó la Tierra, se creó el universo y puso los planetas en el espacio bien alineados unos a otros, en órbitas alineadas, asimismo nos creó a nosotros con órbitas espirituales alineadas. Todas estas personas que están hoy aquí y aquí les agradezco inmensamente su compañía hoy, están en mi órbita alineadas. Dice que en alguna razón el Señor los puso en el camino o nos cruzamos en el camino. Así Claro que que sí. bueno. Ha sido un, un recorrer muy bonito, hermana, el escucharle, el poder conocerle. Y mire, hemos cumplido ya 1 hora de estar hablándonos, ¿verdad? Cuando hablábamos hace unos días, le decía yo, cuando uno siente la hora se va velozmente, ¿verdad? Sí. Aquí tenemos muchos de sus alumnos de seminario, muchos de sus alumnos en los diferentes cursos de la iglesia. Tenemos Ujú. algunos amigos de algunos países, algunos que no han empezado su historia familiar, otros que están avanzando, otros que están frustrados, otros que están emocionados. ¿Qué consejos nos podría dar, hermana Dalila, para poder seguir haciendo historia familiar? Mm. Dice, una de las cosas muy, digo, necesaria es amar a la familia, es decir, ¿cómo diría? Apegarse a la familia. Yo digo porque, como le comentaba, que yo recojo muchas cosas y me dicen que yo recojo todas las cosas, cualquier cosa que haya a su alrededor, que haya sido ligado o está ligado a alguna persona querida, ustedes, guárdenla, recójanla y van a ver cómo ese objeto o esa cartita o esa figura, lo que sea, les va despertando un interés por conocer al que ya se fue, conocerlo mejor. Entonces, realmente el practicar, el ver los valores que hay a nuestro alrededor de las cosas más importantes, de los seres queridos, los seres que nos rodean, nos ayudan, perdón, a ver los que ya se fueron y a sentirlos más presentes. Yo siento que, yo sé realmente que esta obra, la obra vicaria especialmente, nos une, siempre nos hace pensar en ayer, entonces no dejemos pasar por alto nada que nos ligue a nuestros seres queridos, nada, tomémoslo, guardémoslo, escríbanlo, todo lo que podamos saber de ellos y van a ver cómo va creciendo en nosotros un sentimiento de pertenencia. Nos damos cuenta que somos de una familia y que la hemos tenido siempre. No estamos solos, aunque ahora nadie nos acompañe, somos parte de una familia que ya nos hizo, que ya nos puso, ya estamos con ellos. Tratemos de desarrollar
ese sentimiento hacia esos que no conocimos en persona, pero que sabemos que están. Y ahora que en el templo se nos ayuda a entender que ellos solo son espíritus, ¿verdad? Que nosotros vemos los nombres y vemos los papelitos y todas esas cosas en la obra, pero ellos son espíritus y están presentes, que ellos existen. Eso todavía nos desarrolla más amor por la obra, por los seres que ya no conocemos. Tratemos de conocerlos. Tratemos de investigar más cómo fue, qué pasó, porque era, dice, mi abuelo, por ejemplo, materno, él era un veterinario empírico. Yo lo aprendí ahora con la historia familiar. Trabajaba la talabartería, el cuero crudo, ¿verdad? Y eso era artesanal para él y él lo hacía. Ya sé que tenía un trabajador de artículos de cuero y muebles de cuero, y también que era un médico en potencia. Yo no me incliné por la medicina, pero mi hermana sí sacó algo de él porque es doctora, la menor, así que definitivamente no olvidemos todas aquellas personas que estuvieron a nuestro alrededor y que en alguna forma u otra nos dejaron valores muy especiales. Hay quienes dicen, yo soy como mi papá, o dicen que yo soy como mi abuelo. Busquemos entonces a ese abuelo para ver cómo era, que yo también dicen los demás que soy como mi abuelo. Busquemos esa relación y vamos a ver cómo amamos la historia familiar en forma diferente. Le vamos a ver a dar vida y ya no va a ser alguien que se fue, sino alguien que existe, que está con nosotros. Los insto realmente a hacer la historia familiar. Hay milagros que suceden mientras lo hacemos. La mano de Dios se manifiesta en cosas a veces que parecen difíciles. No encontrar una información que nos aparezca de repente en un periódico, en una revista o en alguien que ya está investigando y nos manda una información. La mano de Dios se manifiesta en ella, porque es una obra sagrada. Muy bien, muchísimas gracias, hermana Dalila, por su hermosa historia y por sus consejos esta noche. ¿Podríamos cerrar su historia, por favor, con su testimonio? Sí. Lo primero, Dios vive. Él organizó la iglesia para que nosotros tuviéramos la guía y la orientación para regresar a su presencia. Todo lo que hacemos en la iglesia está inspirado y dirigido por Dios. Nuestro Señor Jesucristo es la cabeza. A través de Él, Dios nos bendice también y nos ayuda a que nosotros podamos volver. Eh, la obra vicaria, existen los templos por la obra vicaria y la obra vicaria es verdadera. Es sagrada también, como sagrados son los convenios y las ordenanzas que hacemos en el templo. Sé que el Evangelio cambia vidas. Sé que las escrituras que lo contienen cambian vidas cuando las leemos con fe y con oración. Estos programas como estas academia de historias fortalecen la obra vicaria realmente porque es una obra inspirada. Y si son programas inspirados también. Hermanos, si por alguna razón alguien se ha distraído del camino y no encuentra la senda o se ha desorientado un poco, regrese. Si Lo dejamos mejor abierta alguna llave que no vuelva a es regresar. Hay orientación, hay guía y podemos volver hacia él. El Señor abre sus brazos, podemos llegar a Él con confianza, no importa cuánto hayamos tropezado fuera del camino. El Señor nos ama. Es su iglesia, es su evangelio. Hay un profeta vidente que lo representa y nos habla por él. Comparto esto en el nombre de Jesucristo, con todo mi amor y gratitud por todos los que hoy están conmigo aquí hoy. Les amo mucho, les he amado mucho y los recuerdo siempre. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, hermana Dalila. Amén. Daré un tiempo para saber si alguno de los que nos escucha quiere agradecerle a la hermana por su historia o tiene alguna pregunta para ella. Puede levantar. Sí, buenas noches. Mi nombre es Mayra Rodríguez. Mi misión fue Panamá. Amo a Panamá. Sé que mi Padre Celestial ama a Panamá. Cuando fue el Mish iba para Panamá, pero se desvió y se fue para Honduras, mi país. Pero puedo decirle que vale más que no se fue para Panamá porque hubiera desaparecido porque hizo una franja. Solo quiero decir que nuestro Padre Celestial
la ama. Qué gran trayectoria. Felicidades, hermana. Pues todas mis Gracias. compañeras fueron de Panamá. Y solo quiero decirle una cosa de que tengo una compañera en Chiriquí que desea y anhela que tengan un templo por esos lugares de ahí. Ah, Sí. conocí a la hermana que la bautizó a usted, que es de mi país también, Honduras. Ah, Ella es sí. buenísima. Sí, Sí, la hermana es Sierra. buenísima. La hermana Sí, la Sierra. hermana Sierra. De hecho, yo soy de Tegus, pero íbamos hasta con Mayagüela a recibir sus clases que son buenísimas. Sí. Felicidades, hermana. Gracias, hermana Mayra. Gracias. Me saluda la hermana Sierra, ¿sabe? Ella debe estar por aquí. Gracias. Ujú. Hermano René Brand, qué gusto de verle. El tiempo es para usted. No, el gusto es mío y no me podía perder esta entrevista. Para mí, en lo personal, cuando yo llegué a Panamá, si hay una de las personas que siempre ha servido de ejemplo ha sido Dalila. Dalila fue mi maestra, supervisora de seminarios e institutos. Fuimos compañeros de trabajo en algún momento y de toda la época que yo la recuerdo, siempre estuvo comprometida con ayudar a las personas a prepararse para ir al templo. Aun cuando en esa época, me acuerdo la época en que ella tenía una serie de filminas que se ponían en un proyector, porque no existía la clase de preparación para el templo como la tenemos hoy en día. Sí. Y ella éramos compañeros de trabajo y ella no me daba chance de que yo pudiera dar una clase de preparación para el templo. Ella era muy celosa de, de poder enseñar a las personas la importancia del templo. Desde aquella época, Dalila siempre ha sido un ejemplo. eh, Recuerdo también muy fiel asistiendo al templo cuando teníamos que viajar a Costa Rica junto con Marcos, el esposo. En realidad, yo siempre te he admirado, Dalila, y, y eres un ejemplo para mí, para mi familia, y te queremos mucho. Gracias. Solamente quiero decir que, que siempre estamos felices cada vez que te encontramos, y siempre que nos la encontramos, curiosamente, ha sido en el templo. Sí, Así que un abrazo, Dalila, y muchos éxitos. gracias. Gracias igualmente. Saludos a Lisette. Muchas gracias, hermano Brand. ¿Alguien más? Buenas noches. Buenas noches, hermana. Adelante. Buenas noches, yo soy la hermana Victoria. Ay, Isabel. Eh, sí, agradezco a mi Padre Celestial por la oportunidad de poner a la hermana Dalila en mi vida. Eh, Ella ha sido una persona muy importante para mí, para mi familia. Eh, Pido al Señor que la mantenga siempre a nuestro lado, nos ha enseñado mucho, ha sido un pilar en mi familia. Ha sido un ejemplo del Evangelio de Jesucristo. eh, Ese ejemplo que nos da a todas, que nos fortalece. Yo soy compañera de ella de obrera de muchos años en el templo. Es como mi segunda madre dentro de la iglesia y la quiero mucho y espero que el Señor la bendiga, que le dé toda la fuerza para seguir junto con nosotros. Gracias. Gracias, Isabel. Gracias. Gracias, hermana. ¿Hay alguien más? Buenas noches. Mi hermana Ledis, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Yo también quiero expresar mucha gratitud a la hermana Dalila por todas sus enseñanzas. En realidad es un gran ejemplo para todas nosotras. La quiero muchísimo. Realmente estoy muy feliz por tenerla en nuestro barrio. Y, y la verdad es que la admiro demasiado, hermana. La quiero mucho y gracias por todas sus enseñanzas. De ella aprendí una palabra que yo no conocía, que era dispensación. Y la busqué yo, wow, la aprendí de usted, hermana Dalila. La quiero mucho, discúlpeme la voz, estoy resfriada. Gracias. Gracias, ladies. Gracias, Gracias. hermana Ledis. ¿Hay alguien más? Ahí estoy viendo que está Katy, mi misionera amada. Hola, Katy. Bueno, yo pues
puedo tratar de hablar en español. Bueno, Delilah, gracias por hace tantos años que no había cerrado la puerta en la camisa de Eliana y yo y tuvimos ese tiempo tan especial contigo. Y ha sido tan bueno que nos hemos hablado por 50 años, pues, todo ese tiempo, hasta tanta distancia y todavía estamos amigos y es muy lindo. Y es una persona muy linda, una mujer que siempre está tratando de seguir el Cristo y gracias por todo. Gracias, gracias por estar aquí conmigo hoy. Muchas gracias, hermana Katy. Gracias. ¿Hay alguien más? Si no, Buenas vamos. noches, hermano. Yo soy la hermana Gisela Gustavino de Escobar y desde Chorrer. Muchos saludos para la hermana Torrero. Le queremos mucho. Aquí está al lado mi esposo también. Les queremos mucho a la hermana Torrero. Un abrazo. Gracias, gracias. Gracias, hermana. Tengo en lo que alguien más habla, hermana, solo quiero leer algunos de los mensajes que han escrito esta noche, ¿verdad? Son varios. La hermana Evelyn Vázquez dice que lindo, hermana. Hermana Mayra González, me encanta eso, esa colección que usted mostró. La hermana Sandra Mitchell, fui alumna de las clases de instituto que dictaba la hermana Dalila en varios cursos entre mis 18 y 23 años. Y ya tengo 45 años. Fueron clases muy inspiradoras. Dice Rivet, dice, yo estoy agradecida porque Dalila fue un pilar y un ejemplo de líder durante mi juventud. Una hermana de mucha fe y fiel al Señor. Gracias por su bondad y humildad. Hermana Ledis, la hermana Galila la admiro mucho por todas sus enseñanzas y ser ejemplo para todos. De ella aprendí lo que significa la palabra dispensación. La amo mucho, hermana Galila. Hermana Mayra González pide que puedan escribir algunos. El hermano Isaac dice, Isaac Barría, la hermana Galila fue una gran influencia para mí en seminario. La recordamos con mucho aprecio. Tiene un espíritu muy noble y amoroso. Gracias por su fidelidad y devoción. Bendiciones. La hermana Lidia Palau dice, gracias, hermana Dalila, es una inspiración para todos. Hermana Alba Kiel, gracias por tanta historia inspiradora, hermana Dalila. La hermana Sandra Mitchell Restrepo dice, siempre me sentí muy amada mientras ella dictaba sus clases en los momentos más difíciles de mi vida y pude fortalecer mi testimonio de Jesucristo gracias a sus clases. Gracias por dejar una huella. Hermana Erika, hermana Dalila le conozco desde los 3 años y ministró mi hogar con tanto amor que fue fortaleza para nosotros, para que nosotros estuviéramos en el Evangelio. Hermana Ana Baker de Pereira, mi primera maestra visitante, fue muy fiel en su llamamiento. Gracias por su ayuda, estuve activa en la iglesia. Sus mensajes eran muy importantes para mí, que era la única miembro de la iglesia en mi familia en ese entonces. La hermana Jenny González dice, felicidades, hermana Dalila, por compartir tan bellas experiencias, su vocación por enseñar tanto en lo temporal como en lo espiritual. Gracias a la obra misional de esas jóvenes obedientes y valientes, saludos desde mi bello país, México. Mano Jorge dice, bien agradecido mientras fui alumno de seminario suyo durante mi servicio misionero en Panamá. Y gracias a eso, uno de esos conversos hoy día es consejero de una de nuestras estacas en Panamá. Sandra Mitchell Restrepo dice, recuerdo esas máquinas y los rollos donde se investigaban los registros. Qué interesante cómo la historia se conecta con todo. Hermana Escobar dice, gracias a la hermana Dalila fue un medio para que nosotros los esposos Secundino Escobar y Gisela Justavino de Escobar nos conociéramos y nos casáramos y nos selláramos en el Templo de Guatemala en diciembre de 1996. Hermano David dice, bendiciones, hermana Dalila. La hermana Escobar, fui maestro en el 6 por 14 años bajo su supervisión. Hermana Janet Inestrosa, le amamos, hermana Dalila. Familia Molina dice nuestra admiración y cariño a la hermana Dalila. Gracias a su testimonio y bellas enseñanzas fuimos investidos y sellados en el templo después de 22 años de matrimonio. Gracias, hermana Dalila.
Hermano Wilson Gómez dice, buenas noches, estimada hermana Dalila. Gracias por compartirnos esta historia tan especial, por motivarnos a trabajar en historia familiar, por ese ejemplo de amor y perseverancia en el Evangelio y por esa gran preocupación por capacitarse continuamente. Quisiera preguntarle cuál es su estrategia para motivar a los jóvenes para ir al templo y trabajar en historia familiar. Ya voy a dar el tiempo. Hermana Baker dice, gracias hermana Dalila por su fe y constancia a la obra. Fue uno de sus primeros alumnos en el 6, 76, 77 en Colón, Margarita 2, y uno de los primeros maestros de seminario bajo su supervisión. Gracias hermana. Aquí el hermano Max Pereira Estocel, la aprecio muchísimo. Hermana Erika dice, hola Carlos Tom. Hermana Nirna dice, mucho gusto, hermana Arida. La felicito por su perseverancia y constancia en esta gran obra sagrada e infinita y eterna. Y comparto con usted lo hermoso que es servir al Señor como obreras en el Santo Templo. El hermano René Brand, recuerdo cuando se dio el anuncio de la construcción del Templo de Panamá, Dalila fue una de las primeras personas que se enteraron. Al escuchar la noticia, ella solo se puso a llorar de alegría. Sandra Michel Restrepo dice, me llevó de esta reunión la importancia de coleccionar objetos y recuerdos familiares y seguir trabajando en historia familiar y poner la mira en el templo. Hermano David dice, amén. Hermana Elisa Coquet dice, gracias hermana Alila por compartir su experiencia de vida y su amor por el templo. Hermana Erika, gracias por aún fortalecer mi vida. Mi familia le quiere mucho. Mi madre María González la ama muchísimo y le recordamos con mucho cariño. Hermana Sandra Estela Pérez dice, hermana Lila, muchas gracias por permitirme a mí y a mi hija asistir a sus clases de instituto. Eso nos fortaleció muchísimo. Siempre la recordamos con mucho amor. Hermana Olimpia Hernández de Guatemala, gracias por una entrevista inspiradora y ejemplar. Bendiciones, hermana. Para Charlie Montilva dice, gracias, hermana Lila, por sus mensajes y sus enseñanzas que me brindó cuando estuve en el barrio Cincuentenario. Hermana Laura Mazariegos dice, hermana, una pregunta. Fíjese que deseo investigar de mi familia, pero no sé nada de parte de mi papá. Pienso viajar a un pueblo para investigar sobre ellos. María Segundo dice, llegué a ver esa máquina, aún no era miembro de la iglesia, pero me puse a buscar nombres con mi hermana que era miembro y quien me enseñó. Ahí conocí a la hermana Lila y una bella compañera como obrera. Después de la pandemia pregunté en qué turno estaba para cambiarme de turno. Gracias, hermana, por su ejemplo. Laura Mazariego dice algunas ideas que usted me pudiera dar. Muchas gracias. Y Paula Arauz, gracias, hermana Lila Torrero, por su inspiradora entrevista y testimonio. Gracias. Ok, muchísimas gracias, hermana Dalila. ¿Hay alguien más que quisiera agradecerle antes de terminar? No. Buenas noches, hermanos. Muchísimas gracias, hermana, por sus lecciones y por sus consejos. De verdad que la clase estuvo muy, muy linda, muy entretenida. Muchísimas gracias y que Diosito la llene muchas bendiciones. Gracias, Mayeli. Gracias, hermana Dalila. Muy bien, entonces, como todo principio, tenemos que terminar. Pero, hermana Dalila, ha sido un honor conocerla. Le deseamos lo mejor en su deseo siempre de servir al Señor, que siga creciendo e inspirando a todas estas personas que hoy pudieron escuchar su historia, que su legado permanezca en ese país. Y gracias por su servicio. Y compartimos esta historia en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Amén. Amén. Amén.